Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar este culto. Damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y a los que nos ven a través de las redes sociales. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro culto. Señor, en esta mañana te damos las gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y tu bondad. Queremos agradecerte porque eres bueno, porque por ti estamos en este lugar. Queremos exaltar y proclamar tu grandeza, exaltar y proclamar tu majestad, reconocer que eres bueno, que eres grande, que eres todopoderoso, Señor, y que por tu amor estamos aquí, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana, por nuestras vidas, por los hermanos, las familias, Señor. Gracias. Recibe la alabanza que tenemos para ti, amado Dios. Seas exaltado en esta mañana, Señor, y que todo lo que hagamos pueda complacer y agradar a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el Dios de Judá. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el Dios de Judá. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el Dios de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el Dios de Judá. Dígale al Señor, el Santo de Israel. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el Dios de Judá. Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente,
valiente, el Dios de Judá. Nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el Dios de Judá. Queremos, Señor, te hemos confesado como Señor de nuestra vida y te pedimos que nos guíes, que cada día podamos, Señor, sujetarnos a tu señorío y a tu voluntad siempre, Señor. Tu palabra dice que en aquel día muchos te dirán, Señor, Señor, pero queremos hacerlo, Señor, con real conocimiento, con un verdadero entendimiento de lo que significa el señorío de Cristo, Señor. Vamos a cantarle a Dios.
pudo vencer. Él es el primero, Él es el poder. Y arrojan corona delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad y imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad y imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad y imperio, poderoso. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a cantar este último canto al Señor. Tu nombre levantaré,
del trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono, dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Levantamos tu nombre, Señor, con canto, con alabanza. Proclamamos tu grandeza, Señor, tu bondad. Solamente a ti, Dios. Recibe alabanza en el nombre de Jesús. Tome su lugar, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Muy buen día tengan todos ustedes. Vamos a iniciar este día aprendiendo de la palabra del Señor. Ya hemos entrado a la presencia de Dios con alabanza, con adoración, proclamando la grandeza del Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Les invito a que abramos nuestras Biblias en la carta de los Corintios. Primera carta de los Corintios, capítulo 9. Vamos a darle continuidad al estudio que estamos compartiendo cada domingo. Estamos dando toda esta enseñanza que va capítulo a capítulo, de donde podemos aprender muchas cosas que el Señor quiere que conozcamos. Primera de Corintios capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 18. Capítulo 9 de Primera de Corintios, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Cuando lo tengamos, pongamos mucha atención. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios así: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes
¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana estamos dispuestos, atentos aquí en este lugar, con la disposición de aprender de tu palabra, Señor. Danos hoy la sabiduría y el entendimiento, amado Dios. Queremos conocerte más a través de tu palabra. Queremos ser dirigidos por la voz de tu Espíritu Santo. Pedirte que nos ayudes a aprender en esta mañana lo que hemos de recibir, Señor. Consideramos, Padre, que tu palabra no es un libro ordinario, que necesitamos la ayuda de tu Espíritu para poder recibir hoy el mensaje, Señor. Habla a cada vida, habla a cada corazón, y que los corazones que escuchen esta palabra pueda edificar sus vidas, Señor. Usa la vida de este siervo para hablar tu palabra con fortaleza, con paz, con claridad y sabiduría, Señor. Que podamos atesorarla hoy en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Muy bien. Continuamos con el tema que vamos desarrollando hoy. El domingo pasado nos tocó ver o estudiar sobre Primera de Corintios capítulo 8. En el capítulo 8 el apóstol Pablo habló sobre lo relacionado a lo sacrificado a los ídolos. El domingo pasado hablábamos sobre que los corintios estaban en esa actitud de querer participar en los banquetes que se ofrecían a las afueras de los templos, porque consideraban que tenían el derecho de hacerlo por el conocimiento que ya habían obtenido. Eran personas que tenían, vamos a llamarle, una conciencia fuerte, pero que no se daban cuenta que con sus acciones podían afectar a los hermanos de conciencia débil. A lo que el apóstol Pablo, para centrar y hacerlos considerar en cuanto a su comportamiento, introdujo que es el amor, la obediencia que ellos practicaban debería de ser fundamental en un amor que estuviera dispuesto a sacrificar sus propios derechos por las necesidades de otros. Por eso mencionó en los últimos versículos que si él tenía el derecho de comer o no sacrificado a los ídolos, por amor a otros renunciaría a ese derecho. Y ese es el amor que Dios quiere que tengamos en la iglesia, todos nosotros, que estemos dispuestos a sacrificar
nuestros propios derechos en consideración a los hermanos débiles, en consideración a aquellos que más lo necesitan. Amén, que no podemos argumentar y decir es mi derecho porque soy fuerte, porque puedo, si con ello paso a traer a alguien que es débil en la fe. Por eso en el capítulo 9 no ha terminado el apóstol de salir de ese tema de la idolatría, sino que solamente se desvía un poco. Solamente que aquí, en el capítulo 9, introduce un paréntesis tocante a otro tema, y es el defender su ministerio, el defender un poco sobre el llamado legítimo que Dios le hizo al apóstol Pablo. Por eso en el capítulo 9 comienza, y se lo digo rápidamente, con una serie de preguntas. Solamente vea cuántos signos de interrogación vemos, y todas ellas todo el capítulo 9 está lleno de preguntas. Pero muchas de esas preguntas, no son todas, muchas de esas preguntas son retóricas. Ahora, usted se hará la pregunta, hermano, ¿qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es una pregunta que al mismo tiempo trae implícita la respuesta. Un ejemplo, ¿no? Haga de cuenta que su hijo se avergonzó delante de uno de sus amigos de que usted es su mamá. Y usted le dice, no soy tu madre. Usted está haciendo una pregunta, pero al mismo tiempo es una pregunta retórica, porque es una pregunta que afirma la misma pregunta que usted está haciendo, o contesta lo que usted acaba de decir. Las primeras preguntas que el apóstol Pablo hará aquí, todas son retóricas. A todas ellas, más que preguntas, son afirmaciones. Son preguntas que él mismo está contestando, porque los corintios son los que estaban cayendo en esa negación, los que estaban cayendo en ese error. Como le dije, el apóstol sigue con el tema de la idolatría, solamente que mete un paréntesis aquí tocante a un tema: la defensa de su apostolado. Ahora, dirá usted, pastor, pero ¿cómo es que el apóstol Pablo va a defender su apostolado? ¿De quién lo va a defender? Esto es fácil de responder, porque lamentablemente en Corinto, en esta iglesia, habían llegado predicadores, ministros a la iglesia de Corinto, que se hacían pasar por alguien sumamente espiritual, se consideraban a sí mismos como gente espiritual más que Pablo, se sentían más que le servían, más usados, más llamados por Pablo. Y en algunas versiones modernas, porque aquí sí, al analizar los versículos, no mencionará quiénes eran, mencionará solamente un poco de a quienes, solamente dice aquí, a los que me critican. En la segunda carta de los Corintios sí va a mencionar, va a expandirse un poco más y a señalar quiénes son estos que le critican. Y en algunas versiones modernas les llama superapóstoles, irónicamente. Porque en la iglesia de Corinto había unos fulanos, unos menganos que habían llegado a esta iglesia, se paraban el cuello y decían, es que nosotros somos verdaderos apóstoles, somos más grandes que Pablo, Dios nos ha llamado, este tal Pablo no es apóstol, nosotros sí somos apóstoles. Eso era otro de los problemas de la iglesia de Corinto. Y ese tipo de personas estaban creando ideas dentro de los mismos corintios, y estaba comenzando a menospreciar al mismo apóstol. Y al menospreciar al apóstol, pues menospreciaban su palabra. O sea, decían, ese no es apóstol, ese no es un legítimo llamado del Señor. Pablo se está inventando su ministerio. Nosotros sí, Dios nos usa, Dios nos llamó, él no es apóstol, por lo tanto, no le hagan caso a él. Eso era lo que estaba pasando en Corinto. Por eso mete este paréntesis y hace una pregunta retórica. La primera, ¿cuál es? ¿No soy apóstol? ¿Era o no era? Es retórica, hermanos. La respuesta es sí era apóstol. Amén. Y usted sabe que en la Biblia
le llama a la Biblia apóstol específicamente a los 12 que se registran en los 4 evangelios. Amén. A esos 12 hombres que son tomados como discípulos, entre ellos iba Felipe, entre ellos iba Natanael, entre ellos iba Andrés, iba Juan, iba Pedro, iba Jacobo, iban muchos otros más. Y la Biblia le llama apóstoles a aquellos que fueron comisionados por el Señor. Amén. Solamente que aquí le voy a dar una pequeña información, un pequeño dato. Y es que la Biblia dice que el llamado al apostolado, la Biblia sí se hace una separación entre los 12 apóstoles y otros apóstoles. Porque hoy en día, hoy en este tiempo se sigue pensando si el ministerio del apóstol sigue en pie, quiénes son, quiénes no, etc. Y algunos yo he llegado a escuchar que dicen, yo soy apóstol, yo entro dentro del nivel y rango de los 12, y eso ya es una burla. Y déjeme decirle que la Biblia señala que solamente hay un grupo de 12. A eso se les llama los apóstoles del Cordero, que son originalmente los que estuvieron con él desde su bautismo hasta su resurrección. Esos son los únicos 12 apóstoles, que nadie puede agregar, ni poner, ni decir es que yo soy de esos. No, no eres de esos. Esos tenían que cumplir requisitos para formar parte de ese apostolado de los 12. Hay requisitos que cumplir. Uno de ellos era haber estado con Jesús desde el bautismo hasta su resurrección. ¿Quién de los de hoy, de tantos que hay en el catálogo del internet, porque nada más métase a internet y busque predicación del apóstol fulano, del apóstol mengano, de la apóstola mengana, de la apóstola perengana, y salen un buen? ¿Quién de todos esos que hoy en día se atreven a llamarse apóstoles a ese mismo nivel cumple con esas características de haber estado con Jesús en vida y hasta su resurrección? Ninguno. Por eso, el grupo de los 12, digan conmigo, es un grupo exclusivo de personas que estuvieron con él, caminaron con él, y ya mencionamos quiénes fueron, con ciertos requisitos. Amén. Ahora, la Biblia, hay otro grupo en la palabra del Señor, mayormente en el libro de los Hechos, a quienes también se les llama apóstoles, pero ya no dentro del grupo de los 12. Entre ellos va Bernabé, entre ellos va Silas, entre ellos va Santiago, el hermano del Señor, y el mismo Pablo. Esteban era diácono, era un diácono de la iglesia. Pero ¿por qué la Biblia a estos también les llama apóstoles si no entran dentro del grupo de los 12? Y es más, ¿en qué categoría entran estos otros apóstoles? A esa categoría, si gusta escuchar, apuntar o entender, se le llama apóstoles de la iglesia. ¿Por qué de la iglesia? Porque estos no les tocó ver ni andar con Jesús en vida. No les tocó presenciar, simplemente recuerden que la palabra apóstol significa enviado. Uno que es enviado a cierto propósito, a cierta misión. Por eso es que a Bernabé, Silas, Pablo, Santiago también se les llama apóstoles, pero estos ya no entran dentro del grupo exclusivo de los 12. Eran enviados de la iglesia. Ya no son llamados apóstoles del Cordero, con la misma autoridad que los primeros 12. Ya no. Por eso, si nos atrevemos a decir que hoy en día hay un ministerio apostólico, no es como los 12 del Cordero. ¿Me explico? No es así. Sí existe el ministerio del apostolado, de enviar, de predicar, de establecer, fundar iglesias, pero ya no podemos llamarnos los 12 del Cordero. Ya no. Por eso, cuando Pablo dice, no soy apóstol, le hago una pregunta en base a lo que le acabo de decir. ¿En cuál de las dos categorías entrará Pablo? ¿Entrará, o según los requisitos que él va a decir adelante, léalos de una vez, vaya leyéndolos, ¿dónde ubicamos a Pablo? ¿Dentro de los 12
o dentro de la iglesia? Cuando digo dentro de los 12, se me olvidó decir que entre esos 12 iba un traidor, y era Judas. Ese está descartado. Desde el capítulo 1 de Hechos dicen, tome otro su oficio. Y el que lo tomó fue, ¿quién fue? No fue Judas. ¿Cómo se llamó el otro apóstol que tomó lugar? Matías. Él fue el que ocupó el lugar 12 de los 12 del Cordero. Amén. Entonces, ¿en cuál categoría metemos a Pablo? ¿En de los apóstolos de la iglesia o apóstol del Cordero? ¿Dentro de cuál entra? Porque los corintios menospreciaban y descalificaban a Pablo. Decían, Pablo no es apóstol. Ese no es, decían. Ese no es un verdadero apóstol como los que han llegado aquí. ¿Dentro de cuál mete usted a Pablo? Dentro del apóstol, porque Dios lo mandó. Dentro de la iglesia, dicen unos, no llegan a un consenso. De los 12. Ahí le va. De acuerdo a los requisitos o que él menciona aquí, entra y puede ser contado dentro de los 12. A lo que pudiéramos llamarle sería el 13º apóstol. Pudiéramos llamarle así. Ahora, suena curioso esto porque Pablo cumple los requisitos de los apóstoles del Cordero, los 12 primeros. Y dice, no estuvo, es verdad, él no estuvo desde el bautismo. Es más, Pablo no era ni convertido en esa época. Pablo se convirtió después, en el libro de los Hechos, cuando iba rumbo a Damasco. Pero lo que Pablo se atreve a decir abajo, dice, ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? La respuesta sí lo es. ¿Dentro de qué categoría? Ahorita lo reafirmaremos. ¿No soy libre? Claro que era libre. Amén. Pablo era un hombre libre que estaba utilizando su libertad, porque otra cosa que se me olvidaba decir es que en el capítulo 9, aparte de defender su ministerio, también hablará sobre cómo es que los ministros deben de ser sustentados. Y defenderá cómo es que deben de ser sustentados para al final decir, renuncio a ese derecho. Qué curioso, ¿no? Está medio curioso esto. Por eso dice Pablo, no he visto al Señor. Fíjese, esta pregunta responde o entra dentro de los requisitos. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. La siguiente pregunta también tiene que ver con la primera. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Qué significa la tercera pregunta? ¿No he visto a Jesús, Señor nuestro? Pablo, ahorita dijimos, no estuvo con Jesús en su ministerio terrenal, no estuvo presente. No, ni en su bautismo, ni en los 3 años y medio por que los otros apóstoles, no. Pero lo que Pablo tuvo fue un encuentro real. No fue una visión, hermanos. Tampoco fue un sueño. Pablo no decía, yo soy apóstol porque soñé que vi a Jesús y que me dijo, ahora eres apóstol en mi sueño. No fue un sueño. Tampoco fue una visión. Lo que Pablo tuvo rumbo a Damasco fue una aparición legítima de Cristo. Que Pablo vio a Cristo con sus ojos, hermano. Y solamente lo vio porque Pablo iba en compañía de otros. Dice la Biblia que una luz resplandeciente cayó donde él estaba. Él iba en un caballo rumbo a Damasco y oyó una voz. Y el caballo, ¿verdad? Lo ha de haber tumbado, a Pablo ha de haber azotado. Y en ese momento Pablo pudo presenciar con sus ojos, no una visión, tampoco un sueño. No dice, ahí me desmayé y en el desmayo vi. No, Pablo vio a un ser real. Un encuentro. Y Pablo, podemos decir sin temor a equivocarnos, a Pablo se le apareció el Cristo resucitado, hermanos. A él se le apareció. Él lo vio. Y tanta era su sorpresa que le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Jesús le dice, yo soy Jesús
al que tú persigues. Por eso Pablo menciona aquella ocasión cuando por primera vez conoció a Cristo. Y lo hizo, diga conmigo, viéndole con sus propios ojos. Tanto fue así que hasta se quedó ciego por la gloria que emanaba de ese ser que acababa de ver durante 3 días. 3 días. La palabra del Señor nos menciona que cuando Pablo dice no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, podemos decir, ¿Pablo vio a Jesús, al Cristo resucitado? Sí. Amén. ¿No estuvo con él en el ministerio terrenal? No, pero lo vio. Amén. Y fue llamado por el Señor. Por eso Pablo ni siquiera se atreve, él es más, en otra de sus cartas dice, yo soy un abortivo. Dice, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Cumplo los requisitos para ser el apóstol 13. Pero no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. O sea, Pablo, podemos decir, cumple requisitos para pertenecer a los 12 principales. Por la aparición, por la manifestación, por el llamado directo. Porque a los otros apóstoles de la iglesia no se les apareció Cristo. Simplemente fueron enviados por la iglesia. Mientras que a Pablo sí fue Cristo directamente, en persona y en vivo y a todo color. Por eso Pablo cumple con los requisitos de los primeros 12. Y es algo cómico decir, pero en realidad él vendría a ser como el apóstol 13, hermanos. Ahora, ahí le va. ¿Por qué no meterlo dentro de los 12? ¿Y por qué no Pablo defiende con este argumento su ministerio? Porque él sabe que la promesa de gobernar sobre 12 tronos se le fue dado a ellos, sobre la iglesia. Pero él nunca se consideró apóstol de la iglesia judía. Él decía, yo soy apóstol a los gentiles. ¿Sí se acuerda? Amén. Él decía, él así se llamaba, yo soy apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Mi ministerio es real, Cristo se me apareció, yo lo vi, tengo requisitos para pertenecer o ser llamado el 13º apóstol, pero mi ministerio es legítimo. Es lo que Pablo está diciendo, defendiendo su ministerio, porque había quienes lo desacreditaban. Había quienes decían, Pablo se puso apóstol, se dice apóstol por sí mismo, no sé dónde compró. Y eso da risa y debería de ponernos a pensar, porque hoy en día tú puedes ir a un culto, ¿cómo le llaman? A una convención, y sales con un diplomado y hasta con título de apóstol. Jesús. Hoy en día hay iglesias, movimientos, donde usted solamente se inscribe a tal culto, a tal, ¿cómo se le llama? Conferencia apostolar, y sale ya con un diploma y con un reconocimiento humano de apóstol, como si así se manejara la iglesia. Eso es falsedad. Nadie puede autoproclamarse apóstol, nadie. Nadie puede ser autoproclamado apóstol. Ni los mismos apóstoles de la iglesia andaban diciendo, somos apóstoles de la iglesia. No lo hacían. Pablo sí podía incluso decir, pero se abstenía, hermanos, por su humildad. Por eso dice, no soy apóstol. Corintios, ¿no soy un verdadero apóstol? La respuesta, sí lo soy. ¿No soy libre? Claro que soy libre. Y tan libre soy de hacer lo que voy a hacer a continuación. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? La respuesta es, ¿lo vio o no lo vio? Sí. ¿O cenó mucho? ¿Le cayó de peso la cena y vio alucinaciones? No, sí lo vio. Sí lo vio. Vio al Cristo resucitado. Y no fue la única vez que lo vio. Durante su ministerio se le seguía apareciendo el Señor, hermano. Dice, no sois, aquí viene la siguiente pregunta retórica, pero con la que da un golpe de afirmación a su ministerio. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Pregunta retórica. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo? Qué pregunta tan más curiosa. Mire, Jesús dijo que el árbol se conoce por su fruto. ¿Quieres ver
¿Quieres saber si alguien es un verdadero cristiano, un verdadero ministro? El fruto de su vida dará testimonio de ello. Su carácter evidenciará si es de Cristo o si no es de Cristo. Así usted también y yo también. ¿Cómo la gente podrá atestiguar que somos verdaderos creyentes del Señor? Por nuestra vida transformada, por el amor de Dios manifestado a Él y a nuestro prójimo, por los frutos que se mencionan en la carta a los Gálatas, que ¿cuáles son? Amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos que se deben de manifestar o que se manifestarán en todo cristiano legítimo. Se manifestaban en Pablo. Por eso otro fruto más del apóstol Pablo era, dice aquí, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes son el resultado de mi apostolado. ¿Quién inició la obra en Corinto? ¿Quién fundó esa iglesia? Pablo fue el único. Mire, Pablo, si de algo podía jactarse, él era el único que llevaba el evangelio donde no lo había. Él predicó donde nunca se había oído de Cristo. Él se iba a lugares remotos. Él se iba a lugares donde nadie conocía del Señor y ahí predicaba. Ahí fundaba una iglesia. Dice, yo no voy a predicar donde ya hay fundamento. Yo voy a poner el fundamento en otro lugar. Por eso el apóstol Pablo, con esa pregunta retórica, afirma una vez más su legítimo llamado y hace una defensa sólida de su apostolado. ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo? Si hoy en día son convertidos, si hay frutos, si hay gente salva, gente arrepentida y perdonada, Pablo dice en otras palabras, ¿por quién fue? ¿Por los superapóstoles que vienen a ustedes o por mí, el primero que les llevó el evangelio? Amén. Con estas preguntas retóricas, los corintios al leerlas quedan avergonzados, porque estaban menospreciando a un legítimo apóstol, a un hombre verdadero, a un hombre llamado genuinamente. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús Señor nuestro. No son ustedes mi obra en el Señor. Corinto fue fundada por Pablo. Y he ahí otra razón más de demostrar que el apostolado de Pablo era genuino. Él inició la obra. Él llevó a los primeros convertidos. Él predicó el arrepentimiento. Y dice en el versículo 2, si para otros no soy apóstol, ¿quiénes serán esos otros? Ya dijimos quiénes son. Si para otros no soy apóstol, para ustedes, para vosotros, ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado, dice Pablo, son ustedes en el Señor. Pablo es consciente de que el fruto, las conversiones, el testimonio, las vidas transformadas, la gente que está siendo cambiada, que se está arrepintiendo y está viniendo al conocimiento de Cristo, Pablo dice, ustedes son el fruto, la evidencia de mi trabajo, la evidencia de que estoy haciendo y cumpliendo mi llamado. Amén. Ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Amén. Con esto con estas primeras preguntas, Pablo responde a sus detractores, que como dijimos aquí, no se menciona a detalle quiénes son. No dice su nombre, simplemente está demostrando que hay quienes lo desacreditan. Hay quienes lo menosprecian y no consideran que él sea un apóstol. En el versículo 3 todavía dice algo más. Contra los que me acusan, contra los que lo señalan, contra los que decían que ese Pablo era falso, que se estaba haciendo pasar, que no le hicieran caso, que no había sido legítimamente llamado por Dios. Contra los que me acusan, dice, esta es mi defensa. Ahora, voy a mencionarle algo aquí que se me estaba pasando también. Hermanos,
una más de las razones por las que desacreditaban el ministerio de Pablo, va a parecer contradictorio, pero es así. Y ahorita por eso menciona todos los derechos de un apóstol. La razón era la siguiente: los corintios, los superapóstoles de Corinto decían: Pablo no es apóstol, Pablo se compró su ministerio, Pablo es un apóstol patito. Esos superapóstoles decían eso porque el apóstol Pablo deliberadamente rechazaba el sustento de la iglesia de Corinto. Pablo, en las iglesias donde iba, por ejemplo, a Éfeso, a Galacia, a Colosas, cuando Pablo llegó a esas iglesias, hizo lo mismo que Corinto. Predicó, evangelizó, hizo discípulos, estableció ancianos y luego partía a otro lugar. Cuando Pablo hizo eso, de la iglesia de Éfeso sí se atrevió a tomar recursos. Ahorita hablará de sus derechos de un apóstol. Amén. Porque uno de los derechos del ministro es que dice: tome y sea sustentado por la congregación. Amén. Por eso la Biblia dice que Pablo de los efesios sí recibía sustento. ¿Qué quiero decir? Que la iglesia de Éfeso le daba alimento, o si no le daba alimento, le daba algo de dinero para comprar su propio alimento. Pablo era sustentado por la iglesia de Éfeso, por la iglesia de Colosas. Cuando Pablo llegaba a un lugar, esa iglesia lo sustentaba físicamente. Esa iglesia le daba su alimento. Podía Pablo estar tranquilo porque Pablo, dice, tomaba de ellos lo físico para su sustento propio. Pero ahí le va. Y cuando llega a Corinto, Pablo no lo hizo ahí. Deliberadamente rechazó ese derecho. O sea, lo que vino a ser un bien para Corinto. Ahora, aquí viene otra cuestión. Y puede preguntarme: pastor, ¿y por qué no recibía mantenimiento o sustento de los corintios? ¿Por qué Pablo lo rechazó? Se abstuvo de recibir salario, se abstuvo de recibir sustento. ¿Por qué no lo hizo? ¿Sí se acuerda que la iglesia de los Corintios era una iglesia, como ya dijimos al principio, muy adinerada? Eran muy ricos los corintios. Estaban en un doble puerto, eran gente muy dedicada al comercio, a los gremios. Era un lugar y era una iglesia muy, muy bien económicamente. Y Pablo, cuando llega a Corinto, lo que trató de demostrar era: yo no vengo por el dinero, porque sé que aquí son ricos, sé que aquí tienen bastante, sé que aquí tienen muchos bienes, sé que aquí tienen mucho dinero, sé que aquí les va muy bien, pero voy a llegar a Corinto sin pedir nada a cambio. Eso llegó haciendo Pablo en una localidad y en una iglesia llena de gente rica, para que la gente no hablara: ay, ese fulano se vino a meter aquí por el dinero, ese fulano se vino a meter aquí para transear, se vino a meter aquí por ser un vividor. No, Pablo hizo lo contrario, se abstuvo, renunció a sus derechos de ser sustentado, de ser mantenido, porque él sabía que esa iglesia tenía en demasía. Ahora, fíjese lo que decían los superapóstoles. Decían: ese Pablo no es apóstol, porque si fuera apóstol se dejaría mantener por los corintios. Y no se deja mantener porque la conciencia misma le hace ver que no es apóstol. Está medio al revés. Y era lo que los superapóstoles argumentaban: ese no es apóstol porque ni siquiera se atreve a tomar sustento y salario, porque él mismo sabe que ni lo es. Eso decían. Y ahora, esto suena contradictorio porque casi siempre es al revés, ¿no lo creen? Casi siempre la gente, ¿de qué le acusan al ministro? ¿Cuándo se desacredita un ministerio? Cuando toma. Es más fácil desacreditar un ministerio, un servidor de la iglesia, cuando está siendo sustentado, está recibiendo salario, está recibiendo alimento, sustento. Es más fácil desacreditar a alguien que recibe. Pero los superapóstoles desacreditaban al que no estaba recibiendo nada.
Y decían que eso demostraba que era un falso. Y que el mismo apóstol reconocía que era un falso ministro y no se atrevía a tomar. Por eso en el 3 dice, contra los que me acusan, a mí, que soy un falso, dice Pablo, esta es mi defensa. Y mencionará varios derechos que los apóstoles tienen. En primer lugar, dice aquí, no tenemos derecho de comer y beber. Creo que es una pregunta obviamente retórica, ¿no lo creen? ¿No tienen derecho de comer y beber los ministros, los apóstoles? La respuesta es sí tienen, sí tenemos. Amén. Y la respuesta va implícita, sí tienen derecho de comer y beber. Cosa que el apóstol Pablo, pues los apóstoles que son, tienen un llamado espiritual, pero siguen siendo personas de carne y hueso, con necesidades. Pablo tenía que desayunar. Nuestro cuerpo tiene necesidades físicas, el cuerpo tiene que comer, tiene que beber, tiene que vestir, tiene que dormir. Y Pablo dice, ¿no tenemos derecho de eso, de comer y beber? La respuesta es sí, sí tenemos. Por lo tanto, es un derecho que el ministro, es su derecho, hermano. Es algo que el Señor le ha dado para su sustento propio. Ahora, ya dijimos la vez pasada que hay versículos que no son específicamente directos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los ministros del Antiguo Pacto? Sacerdotes y levitas, ¿sí o no? Ahora, en el Nuevo Testamento continúa el ministerio sacerdotal levita, pregunto. No. ¿Ya no? Cuando Cristo viene y muere en la cruz, dice, ahí se terminó el sacerdocio levítico. Porque Cristo ahora es sacerdote de un nuevo orden, del orden de Melquisedec. Ahora ya no hay sacerdotes levitas como antes. Ahora Él es el sumo sacerdote. Ahora ya somos nosotros llamados reyes y sacerdotes, pero ya no solamente de un solo linaje, como lo era la tribu de Aarón, sacerdotes y levitas. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se sustentan esos nuevos ministros que ya no forman parte de la tribu de Leví y de la familia de Aarón? Porque para ellos sí hay un mandamiento directo, claro y específico. El levita debía de sustentarse. ¿Cómo se sustentaban? ¿Qué comían los sacerdotes? ¿Comían y bebían? Aarón, sus hijos, sus nietos, los levitas, ¿comían y bebían? ¿Tenían derecho de comer y beber? ¿Sí o no? Sí, ¿cómo comían? Recuerde que cuando se hace la repartición de la tierra, a las 11 tribus se les dio heredad, se les dio tierra, se les dio posesión, pero a la tribu de Leví nada más se le dio lugar para donde dormir, no se les dio heredad. Ahora, ¿cómo se sustentaban los ministros del Antiguo Testamento? De las ofrendas del pueblo. Recuerde que se hacían ofrendas, holocaustos, sacrificios, se traían chivos, se traían borregos, se traían becerros. De toda esa carne, de esa harina, de ese aceite, de todo lo que se traía al templo, ¿quiénes lo consumían? Una parte, la grosura era para el sacrificio, se ocupaba para el sacrificio y el resto se ocupaba para el sostenimiento de los ministros. Por eso cuando alguien ofrecía, Aarón tomaba, un ejemplo, una espaldilla, y esa la apartaba y esa la daba a su casa. Tomaba, cuando alguien traía harina en ofrenda, Aarón tomaba un puño de esa ofrenda o una medida de esa ofrenda y la apartaba para su casa. Cuando traían un macho cabrío, agarraba por ejemplo una pierna, un ejemplo, lo demás se ofrecía la grosura y los sacerdotes tomaban la porción necesaria para ellos y su familia. Con esto ellos se abstenían del trabajo físico, no tenían oficios, no eran alfareros, no eran guerreros, no eran constructores, no eran agricultores, simplemente se dedicaban al servicio sacerdotal y levita. Pero al mismo tiempo ese servicio les remuneraba y les daba la oportunidad de solventar sus propias necesidades. Por eso
Los levitas tenían que comer, tenían que beber, tenían que consumir, porque el Señor los mantenía de alguna porción que traían en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se acabaron los levitas. Se acabaron la tribu el sacerdocio arónico y el ministerio levita, se acabó. Pero sigue, ahora hay ministros, ahora hay pastores, ahora hay maestros, ahora hay evangelistas. La pregunta es, ¿cómo sustentamos a ellos? Si no hay un versículo directo y claro, específico como el otro, ahora ¿cómo le hacemos? Pablo dice aquí que a pesar de estar en un nuevo pacto, diga conmigo, los ministros siguen teniendo las mismas necesidades. Así es. Necesidad de comer, necesidad de vestir. La pregunta es, ¿quién lo va a proveer? Nosotros. Si ya no hay viejo pacto, ¿ahora quién? La respuesta es, ahora es la grey. Ahora es la congregación, ahora son los feligreses, los ministros, los que tienen o tenemos la responsabilidad de aportar, y aquí viene la realidad, un poco para el sostenimiento de los ministros. Amén. Porque la Biblia dice aquí que, si usted lee bien, ¿qué es un derecho? ¿Qué es un derecho, hermano? Es algo... Usted tiene derechos. Obligación. Los niños tienen derechos y Obligación. obligaciones. También nosotros tenemos derechos, ¿no? Y cuando alguien viola nuestros derechos, luego nos ponemos como gallitos, ¿verdad? Es mi derecho. Si es que es tu derecho, es algo que legalmente está estipulado y nadie te puede quitar. Los ministros tienen un derecho. No es una sugerencia. No es como que si el que quiere, dele a los levitas. El que quiere, si no quieres, no le des al sacerdote. No. Todo oferente, todo adorador del Antiguo Testamento sabía que al ofrecer tenía que llevar o del mismo sacrificio tomar para darle al sacerdote. Todos lo sabían, todos lo hacían, nadie replicaba, porque eran conscientes de que esos hombres, levitas y sacerdotes, estaban trabajando para el Señor. Amén. El problema aquí está, realmente nos cuesta, o a la iglesia en general le cuesta llegar a la obediencia de este mandamiento de contribuir al sostenimiento de los ministros. ¿Sabe por qué? Porque consideramos que lo que hacen los pastores, lo que hacen los maestros, lo que hacen los evangelistas no es trabajo. Decimos, no, hay gente que dice, no, que el pastor trabaje. Está joven, que trabaje. Así como nosotros trabajamos, que él también trabaja, y tiene razón. En el caso de un servidor, yo trabajo. Y trabajaré hasta que el Señor me dé fuerzas para hacerlo. Amén. Pero hay gente que es tan desconsiderada que dices que eso de ser pastor, eso no es trabajo. Eso de predicar no es trabajo. Eso de estudiar, de enseñar, de atender gente, de darle un consejo, de asistir en un funeral, de ir y predicar, de ir y estar en un lugar a las 2 de la mañana si es necesario, eso cualquiera dicen, eso no es trabajo. Y la gente lo menosprecia, pero sí es trabajo. Y mucho. Y desgasta, y cansa. Y quisiera yo, ¿verdad? Si hay alguien que piense así, tengas el valor de decir, pastor, yo soy de esos que pienso que usted no trabaja en la iglesia, por lo tanto usted está obligado a trabajar. Muy bien, se lo acepto. Si usted dice, ok. Pero si usted tiene ese pensamiento, le voy a voltear la tortilla. Quisiera que durante un mes, 2, 3 meses, predique, enseñe, ministre, y que todo hermano que lo solicite, le pregunte, venga, le pida consejo, le pida esto, ahí esté para ellos a la hora que se lo pidan. Pero es pesado. Sin obtener nada. Y es verdad, porque ustedes saben que cuando alguien nos llama, por ejemplo, no está para saberlo, pero hace unos 2 meses atrás nos hablaron como para 3 velorios. Y tuve que ir, incluso con gente que ni de mi iglesia es. Y llegué, prediqué, ofrecí el servicio fúnebre y me dicen, ¿y cuánto cobra? ¿Qué le digo? ¿Qué le puedo decir? Fui a estar allá 2 horas, 3 horas, predicando, orando, hasta acarreando por ahí tablas. ¿Cuánto cobra? ¿Qué digo? Yo no cobro.
Es voluntario que yo le den. Pero deben dar. Yo no puedo ponerme en el plan de decir, es tanto, Pero deben dar. son 500, son 200, siquiera 100 pesos, no puedo decir eso. Simplemente cuando se nos solicita, oiga pastor, tengo tal problema con mi familia, con mi esposa, esto, ¿qué hacemos? Pues vamos. Y ahí tenemos que estar. Y no vamos por el dinero, no tenemos que ir con esa mentalidad. Pero la iglesia debe de comprender que los ministros tienen necesidades de comida y de bebida. Amén. Por eso Pablo dice, no tenemos derecho de comer y beber. La respuesta es retórica, la pregunta es retórica. Sí tenemos. ¿Y de dónde se va a tener? ¿De dónde se iba a sustentar Pablo? Pablo llegó a Corinto. Predica, evangeliza, discipula y se pasó años ahí. ¿Qué hizo durante esos años? ¿Qué comió, hermanos? ¿Qué bebió? Estaba en ayuno todo ese tiempo. ¿Qué comía Pablo ahí en Corinto? La respuesta es comió, pero ¿cómo se mantuvo? Si usted analiza los versículos y va incluso a la carta de los Efesios lo sustentaron. O sea, Pablo para ministrar en Corinto estaba siendo sustentado por otra iglesia, la iglesia de Éfeso. Rechazó su derecho de ser sustentado por Corinto y gracias al rechazo de su derecho lo estaban condenando y menospreciando. Este es falso porque ni siquiera nos cobra. Este es un falso, es su llamado apóstol. Este es un pseudoapóstol porque no recibe salario de nosotros, no como nuestros superapóstoles. A estos sí los vestimos, los calzamos, los bebemos. Pero ese Pablo ni siquiera de ser apóstol porque no recibe nada de nosotros. Hermano, si a Pablo lo estaban criticando por no recibir, ahora imagínense, si recibía, ¿qué no iban a decir? Es que a la gente mala nunca se le da gusto. Si lo haces, que por qué lo haces. Y si no lo haces, que por qué no lo haces. Porque es gente mala. Y es gente que realmente tiene un corazón que no le, dice la palabra, no le ha amanecido. Un corazón entenebrecido aún. Que la cosa buena la ve mala y aún lo malo lo ve bueno. Y Pablo rechazó. Y menciona otro más de sus derechos. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Apunte ese texto. Porque este texto echa por tierra el famoso dogma del celibato sacerdotal católico. Nuestros compadres allá de la Iglesia Católica enseñan que para poder servir, fíjese cómo está tan mezclado y tan enredado. Allá siguen conservando sacerdocio. Aquí ya no hay sacerdocio. En la iglesia, el único sacerdocio verdadero es el de Cristo. Nosotros somos llamados sacerdotes en un sentido espiritual, mas no institucional, como allá. Allá sí es una institución sacerdotal, sacerdotes, obispos, cardenales, papa, etc. Y para ser ese tipo de ministros tienen que ser célibes. Allá el sacerdote hace un voto de castidad, de decir yo nunca voy a tener mujer, mi esposa es la iglesia, que no sé qué. Pero no lo cumplen. Y no lo cumplen, ¿verdad? Les ha salido el tiro por la culata porque ¿cuántos casos de pederastía, de pedofilia, de pornografía infantil se han hecho patentes allá? Porque lamentablemente no era la voluntad de Dios que los ministros fueran célibes. Pablo ya lo dijo en el capítulo 7, que la cuestión sexual es ¿qué? Es fuerte. Y por eso cada quien tenga su propia esposa y cada esposa tenga su propio marido. Y en el 9 dice, tenemos derecho, una pregunta, ¿los apóstoles tienen derecho de estar casados? ¿Sí o no? Sí. Híjole, esto agrava más las cosas, porque si el apóstol está casado y si el apóstol bebe y come, pues vamos a tener que sustentarle a la mujer que se lleve. Y si tiene hijos, vamos a tener que sustentar a los hijos que le nazcan. Por eso dice Pablo, ¿tenemos derecho de traer de comer, de traer con nosotros una hermana por mujer? La respuesta es sí. El apóstol tenía derecho de casarse. Pedro ya era casado. Aunque la iglesia romana diga, no era casado. Sí era casado. Los romanos dicen que no era casado.
Mi hermano, en los evangelios dice tenía suegra. ¿Cómo es posible que alguien tenga suegra sin estar casado? Dígamelo usted. No se puede. Se hace. O por ahí adoptó una suegra. Obviamente no. Pedro estaba casado. No se menciona a su mujer porque no hizo mucha relevancia. Pero Pedro, así como los otros apóstoles, los hermanos del Señor y los otros ministros, llevaban a su esposa. Porque sabían, ¿qué sabían? Que Dios no está peleado con el matrimonio. Al contrario, Pablo lo enseña: honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Mas a los adúlteros y los fornicarios, a esos Dios los juzgará. Pero Pablo dice aquí que un derecho de los ministros es tener tu propia esposa y tu propio esposo. Porque si un día sería lo peor que una iglesia: no, pastor, usted no debe de casarse, usted debe de estar casado con nosotros. No, dice la Biblia, tienen derecho. Y ahí lo dice, los apóstoles lo hacían, los otros apóstoles y los hermanos del Señor, Santiago y Judas, José y el otro, que se me olvida el nombre, y Cefas, que es el nombre judío del apóstol Pedro. Pedro llevaba a su esposa. Algunos malinterpretan y dicen que cuando Jesús le dijo, deja la red y vente, como que Pedro dejó y abandonó a su mujer. No, ya vimos que no. Pedro le dio prioridad al Señor, pero siguió casado. Y más adelante hasta su esposa lo acompañaba en donde él tenía que ir. Pero ya vimos que un derecho de los ministros es: ¿tienen derecho a casarse? Sí, solamente que eso implica que la congregación se ve en la conciencia de que pues ahora hay que proveer y sustentar a los ministros, a la familia, etc. Versículo 6, otra pregunta retórica. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Fíjese que hay un derecho que no nos gusta, no les gusta a la iglesia. Dice, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Aquí se habla de un derecho. Parece curioso un derecho de no trabajar. Ay, hermano, ¿cómo? Ahí se contradice la Biblia, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero ya acabo de mencionar que el ministrar es un trabajo. Mire, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de los diversos trabajos. El campesino trabaja, ¿sí o no? Sí trabaja. Produce, ya sea trigo, ya sea cebada, ya sea arroz, cualquier. El ganadero trabaja y produce para la ganadería, la carne, la leche, el cuero, etc. Hay trabajos directamente relacionados con el sustento, como el campesino y la agricultura y la ganadería. Pero hay otros trabajos que no están directamente relacionados con la comida, y así se fue desarrollando la sociedad. Por ejemplo, ¿cómo inició nuestra sociedad? ¿Cuáles fueron los primeros trabajos en el jardín del Edén? La agricultura. Dios le dijo a Adán, labra el huerto del Edén. Más adelante vemos a Abel siendo ¿qué? Pastor de ovejas. Ya es la agricultura, la ganadería. Amén. Más adelante, ¿qué pasó? ¿Cómo se fue desenvolviendo la sociedad a lo que hoy en día conocemos? No todos somos ganaderos hoy. No todos somos agricultores hoy. Ahora, empezó a desarrollarse distintas maneras de vivir, como por ejemplo, la gente que no sabía o no practicaba la agricultura comenzó a hacer herramientas, a hacer machetes, a hacer hoces y a vivir de eso. Ellos ya no producían, pero ahora ¿cómo se desarrollaba la sociedad? Mira, te doy un machete o una hoz si tú me das 1 kilo de frijol. Antes las sociedades funcionaban gracias a lo que se le conoce como el trueque. Yo te doy esto, tú me das esto. Pero ya vimos que ahora no era agricultor el herrero, pero estaba trabajando, ¿sí o no? Y así podemos ir metiendo otro tipo de oficios. Alfarero, ¿qué otro? Carpintero, constructor, que ya no producían alimento como los dos primeros,
pero que intercambiaban sus servicios, pintores, etcétera. Y hoy en día así es nuestra sociedad y se ha desarrollado a tal punto que hoy en día hay trabajos que ya ni siquiera son físicos. Trabajos más de intelecto, un licenciado, un abogado, un arquitecto, una persona que ya su trabajo está en la, ¿cómo se llama? En la computadora, un ingeniero, ¿cómo se le llama? En sistemas, que ya no tiene que estar de sol a sol. Oiga, ¿es trabajo o no es trabajo? Es trabajo. Es trabajo. Y entonces, ¿por qué al ministerio, al predicar, al servir, al instruir, al discipular, no le consideramos trabajo? O sea que queremos verlo sudar, queremos verlo de sol a sol, sí. Pero nuestra sociedad de hoy en día se ha desarrollado a tal punto que hay trabajos de intelectualidad, más ya no de esfuerzo físico. ¿Sí me entiende? Sí. Ahora, nuestra sociedad ha llegado a tal punto hemos llegado, que hoy en día hasta hay gente que se gana la vida contando chistes. Ay, Dios. Famosos estandoperos. ¿Qué es un estandopero? Bueno, nos tocó todavía la época de Jorge Balcón y algunos otros que todavía eran más conservadores. Pero hoy en día hay hombres como fulano ¿cómo se llama? Escamilla, Vallarta y algunos otros estandoperos de aquí de México, que si usted va al auditorio o al centro de convenciones donde se presenta, la entrada no son de 100 pesos, son 200, 500 y más todavía. Para ir a ver a un comediante que hablará leperadas, tonterías y sandeces. Y sin embargo, nuestra sociedad va allá y paga por oír a un cuentachistes vulgar. Sin embargo, para ese hombre eso es su trabajo. Pero lo irónico es que la iglesia considera que el pastorado ese no es trabajo. Ese no es trabajo, que sude el pastor, que le cueste ganarse la vida. Quería mujer, ahora que trabaje. Y sí, trabajamos. Pero dice la palabra, no tenemos derecho de comer, de traer una hermana por mujer, lo tenemos. No tenemos derecho de no trabajar. Los ministros, hombres como Pablo, Pedro, Juan, todos los discípulos y ministros activos del Señor tienen un derecho. Su derecho es, que dice el Señor, óigalo, que no trabajen. O sea, ese es un derecho que el ministro tiene. Tiene derecho de no trabajar. ¿Y por qué se le está condonando? ¿Por qué se le está exentando el trabajo? ¿Para qué? Para que se dedique a trabajar en la obra. El problema, como decía un pastor, es el siguiente: ¿por qué las obras no crecen? ¿Por qué las iglesias no se desarrollan? Y tenía razón, y yo lo meditaba. Las iglesias menos desarrolladas son las que sus ministros no están a tiempo completo, y sí es cierto. Sí es cierto. Cuando las iglesias tienen ministerios donde los hombres tienen que ganarse el pan con el sudor de su frente, cumplir con su jornada laboral y al salir de ahí venir al culto, es más pesado. Y aparte de ser más pesado, no se atiende debidamente como el Señor lo desea. Así es. Por eso Pablo, en algunos casos, por ejemplo en Efeso no trabajó Pablo. Allá Pablo se dedicó únicamente a predicar, enseñar, visitar, discipular, evangelizar, establecer ancianos. Pablo se dedicó a eso en Efeso. En Corinto no. En Corinto se vio en la necesidad de incluso de trabajar haciendo lo que él sabía hacer, tiendas. Y al mismo tiempo recibía un poco de lo poquito que le mandaban los efesios. Pero aquí se menciona un derecho. ¿Cuál es el derecho de los ministros? No solamente de Pablo, sino también de Bernabé y de Silas. Tienen derecho de no trabajar. De no trabajar en lo físico porque están trabajando en lo espiritual y en la iglesia. Amén. Si usted es una persona que le gusta pagar por oír a cuentachistes, le gusta pagar por tener una cuenta en Amazon, en Claro Video, en Netflix, o en qué otras plataformas, Crunchyroll, o todas las plataformas digitales. Si usted es un cristiano que tiene
esta costumbre de pagar ese tipo de servicios que realmente no le aportan a su crecimiento espiritual y no aporta a la iglesia, está mal usted. Porque considera, yo creo, en su mente, ¿verdad? Vaga, tal vez dice, es que Netflix me edifica, la iglesia no. Por eso a Netflix sí le tengo que dar su mensualidad, a la iglesia no. Ese es el problema de nosotros como iglesia, que le damos más valor y creemos que aquello a lo que sí le damos o a lo que sí invertimos, eso sí me hace un bien, cuando no te lo hace. Pues por eso Pablo aquí comenzó defendiendo su ministerio. ¿Ya lo vio? ¿Sí se acuerda? Sí. Y ahora habla de sus derechos como apóstol. Derechos legítimos de su ministerio. De estar casado, de tener mujer, derecho de comida y bebida para él y su mujer, si lo tuviera. Y acuérdese que Pablo no tenía mujer. Pablo le salía barato. Le salía barato entre comillas porque no tenía esposa. Él sí tenía el don de continencia y decidió no tener mujer. Así es, por eso dice en el versículo 7: o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Hay un derecho. ¿Tiene problema con ese derecho? Ahora, como le digo, esto ya depende de los ministros. En mi caso, yo decido trabajar. ¿Y por qué decido trabajar? Bueno, porque la iglesia no hay recursos suficientes para sustentarme a mí, mi familia y a mis hijos. No hay. Si los hubiera, probablemente nos dedicáramos de lleno. No lo hay, lamentablemente. Por eso tenemos la necesidad de trabajar. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuando llega alguien considerado y dice, hermano, aquí está, ¿verdad? Aparte de esto, de mi semana, de mis ingresos para el mantenimiento. Gloria a Dios. Y lo aceptamos y lo recibimos. Pero nunca usted va a llegar de nosotros decir, hermano, aquí está su sobre para que diezme o para que ofrende. Nunca. Y si un día tenemos sobres, ahí los pondremos para el que decida tomar, poner y contribuir. Pero ya eso queda en el criterio propio y en el reconocimiento de la labor que se hace en una iglesia. Amén. Que digan, no, yo creo que el pastor trabaja, en lo espiritual está trabajando, nos está enseñando, nos está discipulando, lo hemos solicitado y ha venido. O sea, si usted tiene en consideración que esto es un trabajo, bueno, puede hacerlo. Pero si piensa lo contrario, si piensa que esto es de vagos, como la gente del mundo dice, no, ese es un vago. Ese pastor es un vago porque no hace nada, no trabaja, nada más vive de la iglesia. Ojalá y estuvieran en una iglesia. Ha dicho, lo agarra ese ministerio por conveniencia. Sí, es que le digo, la gente critica lo que no sabe. Pero aún la Biblia dice que los ministros tienen ese derecho al que Pablo renunciaba y trabajaba con sus manos, haciendo tiendas. Ahora en el 7, para ilustrar el derecho de la manutención, del sostenimiento de los ministros, Pablo pondrá 3 ejemplos en lo natural. El primero es el del soldado. El segundo es el del campesino. Y el tercero es el de, ¿cómo se le llama? El ganadero, vamos a llamarle. Dice, ¿quién fue soldado? Pregunta retórica también. ¿Quién fue soldado jamás a sus propias expensas? ¿Qué significa eso? Que él pagaba por ¿Lo quiere leer? ¿Lo quiere que se lo lea en otra versión? Se lo leo si quiere. por trabajar. Se lo voy a leer en la versión 1 Corintios 9:7. La Biblia, se lo voy a leer permítame porque está un poco enredado aquí. 1 Corintios, todo sea por hacerlo entender un poco mejor. 1 Corintios 9:7. La nueva versión internacional dice así: ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? Obvio que nadie. ¿Conoce usted a alguien así? Que diga, yo quiero entrar al ejército para comprarme mis botas,
comprarme mi fusil, comprarme mi casco, pagar el adiestramiento militar, comprarme todo mi equipamiento. ¿Cuándo ha oído a un soldado decir, quiero entrar al ejército para pagarme la carrera de soldado? Yo no he escuchado a nadie. Y todos los que he escuchado que tienen aspiración a entrar al ejército, lo hacen porque saben que es uno de los trabajos pues más estables. Porque si usted no lo sabía, el servicio médico de un soldado es el mejor servicio. Que ni siquiera licenciados, ni siquiera maestros, ni enfermeros, ni doctores pueden aspirar. El servicio médico, seguro médico de un soldado es el mejor, igualmente el de Pemex. Pero hasta la fecha yo no he escuchado a alguien que se vaya al ejército con la mentalidad de pagarse todo su equipo. No existe. ¿Por qué? Porque tú sabes, o todos sabemos, que cuando uno se enlista a las filas del ejército militar, pues el uniforme, ¿quién se lo paga? ¿Quién le paga el uniforme? ¿Quién paga? Ni el gobierno, ahí le va. ¿Quién paga las botas, el pantalón, la camisola? ¿Quién paga el casco? ¿Quién paga el rifle? ¿Quién paga las armas? ¿Quién paga lo que comen? ¿Quién paga lo que duermen? ¿Quién paga todo eso? La respuesta es nosotros. ¡Nosotros! Claro. Porque todo es de los impuestos, todo es del... Mire, el Estado no genera riquezas. El Estado solamente administra la economía de toda la República. Y roba. Exactamente, también, lamentablemente sí. Pero ¿quién paga todo eso? Digan, nosotros lo pagamos. Los impuestos. Los millones que habemos en toda la República, contribuimos para que ellos vivan, y sin embargo, dice, exacto, ellos viven y son sustentados, pero dice, no a sus propias expensas, a ellos se les pagó y se les dio. Por eso Pablo ilustra el derecho del sostenimiento de los ministros poniendo de ejemplo a los soldados, que nadie paga sus botas, nadie paga su rifle, nadie paga lo que comen, lo que beben, donde duermen, nadie paga eso. Nadie de ellos, pues, sino nosotros somos lo que indirectamente lo hacemos. Pero dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? La respuesta es, diga, nadie. Nadie ha sido soldado a sus propias expensas. La siguiente pregunta, ilustrativa. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Qué campesino o qué agricultor siembra unas vides y pues en una de esas, ¿verdad?, que está la cosecha, agarra unos racimos para él y su familia? ¡Lo hace! Si usted sembrara o conoce a alguien que ha sembrado unas hectáreas, tareas, no sé, de lo que sea, tiene el derecho de tomar y para su consumo personal. Amén. Y es natural porque él trabajó y tiene derecho de tomar un poco para él y su familia, porque él ha trabajado. El siguiente ejemplo. O quien apacienta el rebaño, está hablando de un pastor, y no toma de la leche del rebaño. Amén. Es obvio que si yo tengo, no sé, unas 500 cabezas de, no sé si sería cabezas también de borrego, o borregos o cabras, pues tengo el derecho de ordeñar algunas y llevarme unos 2 litros o 3 litros para mi casa, porque sé que nada afecta, porque estoy trabajando y dando ese servicio. Pero la Biblia dice, poniendo esos 3 ejemplos, en lo natural, que si en lo natural se hace, ¿por qué en lo espiritual nos cuesta tanto entenderlo? Dice ahora, digo esto como hombre. O sea, esto solamente se me ocurrió a mí, dice Pablo, ¿o no lo dice también la ley? Pablo ilustró en lo humano y ahora procede a ilustrarlo, pero con la palabra del Señor. Porque hay gente que no le basta ni la lógica de lo natural. No, a mí que me lo digan con la Biblia, ¿dónde dice la palabra del Señor que tengo que darle, que aportar a la congregación para que el pastor coma? Que me lo digan con 7 textos de preferencia. Porque si son menos de 7 yo no doy. Ah, bueno. Dice el Pablo, bueno, si no te bastan los ejemplos en lo natural, donde el soldado no se paga su equipamiento, sino que se lo dan. Bueno, si no te basta saber que los agricultores
de la propia viña toman. Si el mismo pastor toma de la leche, si eso no te basta, y te da un versículo. Y cita Deuteronomio 25:4, donde dice la ley de Moisés: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa eso? No pondrás bozal al buey que trilla. Y hace otra pregunta: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? La respuesta es obvia, ¿no? Pues sí. Por algo dice la Biblia que no solamente de los bueyes. Mire, expanda un poquito su mente. Dios tiene cuidado de toda la creación. Claro. Los pájaros que viven en la colonia suya, los que viven en esta colonia, los pájaros que están en todo el mundo, todas sus especies, cada insecto, cada perro, cada gato, cada animal, cada león, cada una de las especies terrestres, volátiles y submarinas, ¿quién las sustenta? El Señor. Amén, amén, aleluya. Así también como a los bueyes. Dios sustenta toda su creación, entre ellos también a nosotros. Amén. Amén. Ahora dice aquí, ¿por qué poner un versículo que ya sabemos que Dios sustenta a los bueyes? ¿Por qué? ¿O a quién señala este texto? No pondrás bozal al buey que trilla. Bozal, pues sabemos que es esa pequeño, ¿cómo se le llama? ¿Como máscara? Ese tipo de mascarilla aquí que le impide al animal morder, comer. Ese bozal, ¿para qué está puesto? Para eso, para que no coma. Pero la ley dice aquí, evitar ponerles eso al buey que está trabajando y está trillando. ¿Por qué? ¿Por qué no se le debe de poner bozal al buey que trilla? Porque gracias a ese buey, usted está comiendo. Amén. Gracias a ese animal y a la fuerza y al trabajo de ese animal, usted está sirviéndose de él. Y eso en lo espiritual, apliquémosle, solamente quitémosle la palabra buey. Gracias a los ministros estamos siendo beneficiados. Gracias a los predicadores, gracias al pastor, gracias a las enseñanzas, gracias a los temas, gracias a los estudios, a los consejos, estoy beneficiándome. Y si yo le digo no, que no le den nada, que se mantenga, que trabaje, es como si le pusiera un bozal al ministro, que no coma, Amén. que se las vea, que le sude. Si a mí me cuesta, que le sude a él también. Si a mí me suda, que le sude a él también. Dice el Señor en la ley: no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, la ley nos llevaba a tener conciencia y al mismo tiempo consideración por el animalito. Él está trabajando, pues déjalo que coma un poquito de lo que está haciendo, que está ganándose el alimento de su trabajo. Por eso la Biblia no aprueba la explotación animal. Los animales son, y a algunos les va a ofender esto, son recursos que Dios ha puesto bajo nuestra administración. Las vacas, el ganado, los animales, los bueyes, etcétera, para que el hombre se sustente a través de ellos. Pero a Dios no le agrada el maltrato animal, no le agrada el tratar de una manera desconsiderada. Hay un proverbio que dice: el justo tiene cuidado de su bestia. Así dice en el proverbio. Así debe ser. Si usted tiene caballos, animales, usted debe ser sumamente responsable y considerado. Tienes vacas, aliméntalas bien. De ellas te beneficias. Llévalas al veterinario, atiéndelas. Si tienes perros, cuídalos, también desparasítalos, manténlos. No debemos de ser personas, se me va la palabra? Se me va la palabra, con un mal corazón hacia los animales. Tampoco debemos de humanizarlas como hoy en día. El animal es animal, el hombre es hombre, y tiene más valor la vida del hombre que la del animal. Así es. Pero la Biblia dice ahí que un cristiano pues debe de cumplir eso, no poner bozal al buey que trilla en lo humano, pero ese versículo tiene aplicación en el sentido espiritual, lo dice abajo. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice por nosotros? Dice Pablo. Pablo dice aquí, ¿por qué mandó ese versículo, Corintios? ¿Por los bueyes o por nosotros? Responde.
Dice, se escribió, dice, pues por nosotros se escribió. Por nosotros se escribió, dice Pablo. Por los ministros se escribió. ¿Por qué? Porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. O sea, no debemos de predicar porque nos den. No, esa no debe de ser la mentalidad del predicador. Porque hay gente tan descarada que, ¿a dónde va ¿Dónde tenemos que predicar? Allá. ¿Y cuánto dan allá? No, pues nada, entonces no voy. Tampoco puede ser así. Yo voy, me den o no me den. Y si me dan, gloria a Dios, que Dios los bendiga. Y si no me dan, pues que Dios me sustente. Como lo hizo con Pablo, por otro lado. Que Dios lo haga. Pero ahí en situaciones donde las personas tienen recursos y pueden proveer y pueden sustentar y compartir para el sostenimiento del ministro y no lo hagan, es allá de ellos. Es ya situación entre Dios y ellos, pero Dios puede disciplinar a esas personas que no consideran y no valoran el trabajo ministerial. Vamos a seguir leyendo, vamos a terminar yo creo que hasta el 11. Lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe de arar el que hará, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de ustedes lo material. Lo leo en otra versión para terminar. Creo que nos va a hacer bien también leerlo aquí. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Y es que ahí debe de ir nuestro pensamiento. ¿Qué recibo cuando vengo aquí? ¿En qué áreas me beneficia el venir a una enseñanza, a un estudio, a una predicación? ¿En qué me ayuda, me beneficia el asistir a una congregación? ¿En nada? Nos fortalece tanto espiritual como materialmente. La vida tiene muchas facetas, hermanos, muchas facetas. Tú eres un ser humano, eres una mujer, eres un hombre, y una de tus facetas es, eres padre, ¿o no? O eres madre. Eres esposo, o eres esposa. Eres hijo, o eres hija. Eres siervo, o eres ministro. Eres vecino, eres hermano en Cristo. La vida tiene muchas facetas de cada uno de nosotros. Y en cada una de ellas la palabra de Dios nos edifica. La palabra de Dios te ayuda para ser padre, para tener una mejor relación con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en tu trabajo, en tu negocio. Si en esas áreas te ha beneficiado la palabra de Dios compartida por un ministro, ¿no crees que sea suficiente razón como para contribuir en el sostenimiento? Si mi matrimonio se ve beneficiado por la enseñanza, la predicación, la consejería, los temas, los estudios, en esas facetas de mi vida, este versículo aplica. No será mucho, como dice aquí, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. No lo es. La gente que dice, pues las enseñanzas me han ayudado a mí, a mi familia, a mis hijos, mi vida espiritual, laboral, marital, va en aumento gracias a que esos hombres, esas mujeres, esos hermanos están trabajando espiritualmente. Por lo tanto, creo yo que vale la pena apoyarlos, sostenerlos. Creo que vale la pena más de lo que contribuye y me edifica Netflix, de lo que me edifica Claro Video, Amazon, o pagar una entrada para ver a este tipo Escamilla o a cualquier otro de estos estandoperos vulgares. Vale la pena. Por eso hasta aquí dejamos este tema, lo terminaremos después, pero haciendo énfasis de que Pablo
tenía derechos. Pablo estaba siendo criticado, menospreciado, y Pablo defiende sus derechos y defiende su ministerio. Amén. Porque él era un hombre llamado por Dios, era un verdadero apóstol que está exponiendo sus derechos para al final decir: conozco mis derechos, pero tengo el derecho de renunciar a mis propios derechos. Ese era Pablo. Ese era el corazón del apóstol Pablo, y ese es el corazón que debemos de tener como ministros. No solamente como ministros, sino como hermanos, de estar dispuestos a renunciar a lo nuestro para que otros también sean edificados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu fidelidad, por tu trabajo, por la obra que haces en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Tu palabra nos enseña, Padre, que hay principios que a través de esta vida de aquel hombre llamado Pablo, que atravesó hace más de 2000 años con esta iglesia, podemos ser edificados, podemos ser bendecidos, podemos ser fortalecidos, y de hecho lo somos. Ayúdanos, Padre, a reconocer el trabajo de aquellos que ministran, de aquellos que predican, de aquellos que enseñan, de aquellos de los que nos servimos, Padre. Tu palabra dice que debemos de reconocer a los que trabajan en el Señor. Incluso tu palabra dice que nos sometamos a ellos. Tu palabra misma dice que los ministros, Padre, tienen el derecho de ser sustentados. Tienen el derecho, Padre, de tener una esposa, el derecho de comer y beber. Pero allá afuera hay personas que tal vez menosprecian o tienen un concepto equivocado, Señor, de la labor y el trabajo ministerial. Ayúdanos, Padre, como cristianos, no tener un concepto pagano, no decir, es que hacer eso no es nada, eso es ser de vagos. Ayúdanos, Padre, a tener un concepto verídico, un concepto correcto, a tener en alta estima, Señor, el trabajo de los ministerios, Señor, de los servidores de la iglesia, a considerar y a no caer en el error, Señor, de contribuir, a no caer en el error, Señor, de pagar incluso servicios que no edifican, y aquellos que edifican realmente menospreciarlos y desatenderlos. Ayúdanos, Señor, y guárdanos, Padre. Ayúdanos a ser justos, a ser considerados y a ser prudentes, Señor. Bendice nuestra economía, nuestro trabajo, Padre, de todos los que estamos aquí, de los que no ministran y de los que sí ministramos también, Señor. Bendice, Señor, a tus siervos. Bendice a tu iglesia, que a nadie le falte. Tu palabra era muy clara en el Antiguo Testamento, y aunque este texto no tiene una aplicación directa hoy en día, en un sentido estricto, en un sentido espiritual lo tiene. Tu palabra les decía a los levitas, al pueblo de Israel, que trajeran las ofrendas, los diezmos al alfolí, y que haya alimento en la casa del Señor bajo el antiguo pacto, y que de esta manera tú abrirías las ventanas de los cielos sobre el pueblo de Israel. Aunque ese texto no habla específicamente de los siervos y ministros del nuevo pacto, es el mismo principio, Señor. Cuando nosotros contribuimos y compartimos de lo material y lo físico, lo económico con aquellos que ministran, también seremos bendecidos, Señor. Bendice a tus siervos y que tengamos un correcto entendimiento de la labor ministerial y pastoral.
Que aprendamos, Padre, a servirte en todo sentido, porque somos beneficiados de tu palabra y de los que sirven. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, esperamos esta enseñanza haya sido de bendición y que Dios bendiga la vida de los que nos ven también a través de las redes sociales. Esperamos que Dios nos permita estar próximamente. Amén. Hasta la próxima. Muy bien. Vamos a orar, hermanos, para recoger la ofrenda.